antisemitismo moderno en Alemania, que surge como un revés de la liberación de los pueblos reprimidos. Los alemanes no eran esclavos, o sea, no era una población esclavizada, digo, sí había problemas económicos, estaban saliendo de una guerra mundial que los destrozó, pero ¿cómo explicarías, así como lo hiciste con Roma y Grecia, de por qué querían acabar con los judíos? O sea, en ese sentido, en Alemania, ¿por qué? O sea, además de, porque sí había un odio y el racismo y demás, pero ¿cómo sería ese equivalente en el antisemitismo moderno en Alemania con tu tesis? Bueno, es que creo que tu pregunta es muy buena. Creo que el problema ahí es que queremos encontrar las causas del genocidio nazi en las etapas muy anteriores, muy pegadas al genocidio. Y en realidad nos tenemos que ir más para atrás. Por eso les hablé de 1848, porque el eugenismo, este movimiento que después se convierte en el nazismo alemán, empieza poquito después de 1848. Entonces, sí, nos tenemos que regresar al siglo XIX para realmente entender esto. Entonces, trata de ponerte en los zapatos de las aristocracias absolutistas en el siglo XIX, cuando sucede la Revolución Universal de 1848. Trata de imaginarte el susto que se llevaron, porque de pronto la gente común estaba en todos lados, en las calles, peleando por la libertad. Y ellos se acordaban de lo que había pasado en 1789. Ellos sabían, bueno, un poquito después de 89, le cortaron la cabeza al rey francés, ¿no? Entonces decían, chin, no nos vayan a cortar la cabeza a nosotros. Fue un verdadero susto que se llevaron en 1848. Se asustaron tanto que empezaron a abrir la válvula. Dijeron, bueno, vamos a permitir una constitución aquí, y sufragio acá, y alguna carta de derechos, y por eso la cosa se empieza a transformar, porque los aristócratas absolutistas deciden cambiar de lenguaje, y empiezan a hablar el lenguaje del progreso político, para que no les corten las cabezas. Y ese cambio de lenguaje lo que produce es una plataforma en la cual la gente de abajo puede seguir empujando, porque el cambio de lenguaje ya les permite organizarse para seguir transformando por la vía pacífica, y cuando no se puede, un poco violenta, el proceso político. Entonces, el eugenismo viene se vuelve la estrategia de revés, porque lo que hicieron los eugenistas es decir, bueno, pues ahora están adquiriendo demasiado poder las clases trabajadoras. ¿Qué vamos a hacer? Se le ocurrió a Francis Galton, vamos a convertir a los trabajadores en un riesgo de salud pública. Nosotros vamos ahora a cambiar el lenguaje otra vez. Y entonces lo que empezaron a decir era que ellos tenían unos exámenes de inteligencia, que son lo que ahora llamamos exámenes de IQ. Y con esos exámenes de inteligencia, según ellos, esto se los va a explicar Edwin Black, con esos, que eran un fraude, los exámenes, pero con estos exámenes ellos demostraban, entre comillas, que las clases bajas eran tontas. Según ellos, porque tenían genes que los hacían tontos. Y entonces el argumento era, no vamos a dejar que se reproduzcan y les vamos a quitar sus derechos políticos, porque si permitimos que se reproduzca todo el mundo libremente, al rato todos vamos a ser tontos, y los tontos no pueden gobernar. Entonces, con este argumento que le vendían a las clases medias, porque a las clases medias les decían, tú estás entre los listos, el problema son los pobres. Y entonces trataban de reclutar a las clases medias a este movimiento, aliados con la clase alta, para que juntos privaran a los pobres de sus derechos basado en este argumento de salud pública. Okay. ¿Qué tienen que ver los judíos en todo esto? Que es realmente tu pregunta. Desde que empiezan los movimientos protoprotestantes en el medioevo, la Iglesia identifica que el problema es la influencia judía. La Inquisición siempre acusó que el origen de los movimientos protoprotestantes era la influencia de los judíos sobre estos cristianos. Y siempre tuvo la Iglesia razón. Eso es exactamente lo que estaba pasando.
y por eso la Inquisición fue tan violenta contra los judíos. ¿Okay? La Inquisición fue muy violenta contra los judíos, porque la clase gobernante entendía, siempre ha entendido, por eso la Biblia estaba prohibida, que la Biblia era un texto subversivo, revolucionario. Entonces, ¿qué están haciendo en el siglo XX? En el siglo XX el movimiento eugenista está maduro y maduro y maduro, se une al fascismo, y el objetivo es destruir el legado de la Ilustración europea, que ellos entienden ese legado del pensamiento judío, lo entienden perfectamente. Entonces quieren destruir la Ilustración europea y están pensando a futuro. Aquí hay una ideología milenaria, están pensando ¿cómo vamos a estabilizar la extrema derecha permanentemente? Bueno, si tú quieres estabilizar la extrema derecha permanentemente, tienes que destruir el proceso de transmisión de la Biblia por completo. Y para destruir el proceso de transmisión de la Biblia, tienes que destruir al pueblo judío, porque ellos son los que la transmiten. Ellos son los que se mueren en la raya transmitiendo la Biblia. Entonces, y ellos ya sabían que si no hacen eso, al final pierden, porque ya se hizo el experimento. Pero en Alemania todos estaban asimilados. Claro. Por eso, por eso te digo que el horizonte de tiempo no puede ser 2 décadas. Porque entonces se pierde el argumento. El experimento ya se hizo y ellos, acuérdate que desde que eran griegos antiguos, están obsesionados con el estudio de la historia. Si algo obsesiona a la clase gobernante griega es el estudio de la historia. Entonces, el experimento ya se hizo. En Occidente empezó con las peores sociedades del planeta, porque no había nada más cruel, más represivo, más totalitario que estas ciudades-estado griegas. Y a pesar de que empezamos con a pesar de que esas son las condiciones iniciales, como llegaron los judíos ahí, en 25 siglos, se transforman en las mejores sociedades del planeta. Entonces, tú no puedes simplemente anular la democracia. Si tú quieres que eso sea permanente, te tienes que deshacer de la Biblia. Y en mi opinión, esa es la razón de que hubiera una ideología para acabar con el pueblo judío, que es una ideología que no es nada más de los nazis alemanes, es una ideología que todos los eugenistas comparten. ¿Okay? Y ese análisis es el que justifica una nueva interpretación de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Porque tenemos que explicar por qué, si estaba tan fácil detener a Hitler, porque estaba increíblemente fácil detener a Hitler. Y hubo muchas coyunturas en las que lo pudieran haber hecho prácticamente sin disparar una bala. Y no lo hicieron. Y los historiadores de la Segunda Guerra se quiebran la cabeza, se jalan los pelos. Dicen, pero es que esto que hicieron es absurdo y esto es una tontería, pero ¿cómo se les pudo haber ocurrido una frase tras otra de que no entienden, nada tiene sentido? Imagínate que un astrónomo te está hablando sobre los astros y te dice, el movimiento de la luna es absurdo, y ese cometa, eso no tiene ningún sentido, y la traslación de esto, no, pues no se entiende, eso no se entiende. Entonces este astrónomo lo que tiene es una mala teoría de los astros, ¿ok? Cuando el analista está diciendo que todo lo que está observando es absurdo y no tiene ningún sentido, el problema es del analista. El universo es lo que es. Si las cosas te parecen absurdas, lo que tú tienes es una mala teoría. ¿Ok? Entonces, cuando los historiadores de la Segunda Guerra Mundial nos dicen que todo lo que pasó es absurdo, el problema es que ellos tienen el modelo en la cabeza de que los gobernantes occidentales se oponían al nazismo alemán. Y esa teoría equivocada la resuelve el estudio del eugenismo. Porque cuando entiendes el eugenismo, este tema gigantesco que se olvidó, que rescató Edwin Black apenas en el año 2003, entonces entiendes que en realidad el movimiento del nazismo alemán venía de Gran Bretaña y de Estados Unidos, y que lo estaban impulsando las grandes fortunas en estos dos países, las mismas fortunas que controlaban lo que sucedía en Buckingham Palace y en la Casa Blanca. Entonces, lo que parece apaciguamiento desde la teoría equivocada de estos otros historiadores, cuando conectas, cuando articulas toda la investigación del eugenismo, parece patrocinio. Estaban tratando de producir un mecanismo político-militar para acabar con el proceso de transmisión de la Biblia. Y esta lucha no ha acabado. Estos eugenistas no se fueron a ninguna parte. Por eso este tema es tan importante. Pregunta.